Bienvenidos al capítulo número 12 de la cuarta temporada. Hoy es un día especial porque tengo a alguien que es un placer siempre traerlo, que es a mi co-host Ricardo Zapata. Hola everyone, no has dicho de qué podcast es, pero bueno, la gente sabrá que La sigue siendo buena Nina a pesar de ¿Te que... imaginas que andaba esperando escuchar a Atalay o a Jerry T o alguno? Claro, igual le han dado y no... Pero claro, con la música del principio de Socio Total igual Mm, ya han caído. ya ¿Y quién cae, más ha pues. venido hoy? Pues hoy alguien que ya deja de ser Mr. Top 9, ¿eh? Y Oh, let's go. Let's go, ¿eh? Por fin ahí rompiendo ya la maldición de los top 16, ¿no? ¿Cuántos top 16? Bueno, no es otro que Tony Martos. Muy buenas. Buenas tardes o mañanas o noches o lo que sea. Eso, porque... Muchas gracias por volver a invitarme. Es un honor y un placer y buena cosa que vuelva yo por aquí. Buena cosa, ¿no? Que vuelva otro, te da igual, pero no todo el mundo es Tony Martos. Quiere decir que me está yendo muy bien. Ya, eso sí, aquí siempre, cada 6 mesecitos estás aquí más o menos, ¿eh? Ojo. ojo que está más cerca de la taza, ¿eh? De la Esto taza. digo yo, a ver si cae ya la taza. Del juego del programa. ¿Cuántos estos 16 tienes? Más o menos, entre nacionales, GP y eso. Tampoco muchos, no te creas, ¿eh? Tengo No. un top 9 de GP antiguo, un top 9 de nacional y un top 10 de nacional. O sea, Tengo eso. Y el del Pro Tour de Las Todos Vegas por fue el desempate. top 16, ¿no? Sí, ese fue top 16. Todos por... No, pero yo creo que se refería Camilo a no tener por desempate y eso. 3. Bueno, no, bueno, sí, me refería por desempate, sí. Pero también puedes haber respondido en general para hinchar un poquito la cifra. Mm, Pues ha venido porque en Atenas hizo top 4 y entonces pues habrá que... Se nos está alargando lo de Atenas, ¿eh? Para lo poco que quiero hablar yo de Atenas, se nos está alargando la movida. ¿Por qué? Con lo guay que fue, hombre. Torneazo. Sobre todo Pero para no ti, claro. tuvo una grata experiencia, no, claro. Pues La uno, verdad que... En las mesas, fuera de las mesas, eso. muy bien, pero bueno. Porque, Sí, fue un buen viaje, ¿no? Estaba bien. Atenas, veranito, fue guay. Sí, es. Además mola, la ciudad mola, puedes ver la puta Acrópolis, ¿sabes? Que no tienes, no creo yo que vayamos a tener muchas oportunidades de verla así como así. Exacto, sí. claro, se está Fuimos en cayendo, plan victorioso con se está Calcano. cayendo, ¿no? Sí, fuimos con Calcano y Ureña y Rodman, que Rodman se puso malito y no pudo subir, por cierto. Hombre, De es que repente se Rosmar, puso malo en el coche y si no nos sube el Uber hasta arriba del todo. tuvimos un percance con la camarera del restaurante. No le gustó mucho una conversación que le dio Rodman, le trajo la comida y Rodman a los 5 minutos estaba muriendo. La casualidad. Vamos, que fue inducido, autosugestionado. Esperemos que no. Bueno, Algo de eso. pues eso, ¿no? Venga, Por Pues venga, fin. venga. vamos a pasar a las noticias, ¿no? Vamos Yo a creo. pasar a las noticias, ¿vale? Eso es. Las noticias, como siempre, empiezo. Bueno, noticias voy a tratar pocas porque he decidido recortar un poco por aquí. Y voy a decir simplemente los ganadores del Finde, de los RCQs, que ha habido 5 ganadores más. Ya hemos llegado ya a los 79 clasificados. Aunque bueno, hay por ahí una noticia un poco mala, ¿no? Que lo de Marc Pedal, que no estamos seguros de que esté clasificado a Lille, porque al ser un pass down, no se sabe si hay pass down también de los clasificados hacia Lille, o solo es para el Pro Tour. Hombre, el Pro Tour va, que es lo importante realmente. Claro. Pero ahí está. Y para Lille, pues no sé, lo mismo esta semana tiene un RCQ en su ciudad, en Magic Event, así que tendrá que jugar para asegurarlo, vamos. Y Y si si no, no no, Pro Tour, él lo está haciendo bien últimamente. claro, y si no, hacerlo bien en Barcelona, ya está. No se tiene que rayar. O si no, yo creo que el Legacy tampoco es que vaya a poner muchas pegas, solo que vamos, que no se sabe ahora mismo si es seguro o no que esté clasificado. Pero, a ver, que tampoco están siendo tan grandes los Regional Champions, y sobre todo si los comparamos con otros lados. Es que no es fácil, ¿eh? La gente cree que clasificarse en Regional Championship de estos es fácil, pero al final es como un Pro Tour europeo, ¿eh? Como quien Sí, dice. sí, sí. O sea, antes estábamos mirando la lista esa de los verdes, los que hemos ido a todos,
Y al final, que no hayan fallado ni uno, ¿cuántos son ahora mismo? Ahora mismo habéis 5 nomás. 5 personas. O sea, 5 personas de toda España que los hemos jugado todos. Y El la resto, lista creo que puede llegar hasta 10. el Pero de momento, mira, resto han fallado algunos, ¿sabes? ya en Atenas erais 10, o sea, 3. Pero en 4 ya hay 5. O sea que cada vez va a ser más difícil. Claro, claro. Y además, bueno, es un poco trampa, los tengo ahí marcados en verde en el Excel de clasificados. Pero está, por ejemplo, Talá y Miguel realmente también están al quinto ya. Claro, porque están los dos al Ujú. mundial. Claro, claro. Y no han ido a todos. Pero Bueno, bueno, porque yo los no les tengo hace por. falta. Ahí está, porque si lo hubieran necesitado, hubieran ido. Con todo. Pero sin Luego, embargo, a ti, a Genaro y a Dupuy, pues sí que habéis ido a todos. Y sí. puede haber. Y Podido estar ahí. ganando PTQs además, que no, que es lo que hablábamos, que no es fácil, ¿eh? Los PTQs de Barcelona, la Sí, sí, gente se sí. hablaba de Barcelona-Madrid y mira, la final se la gané el sábado a Nils y el domingo ganó Nils y los dos top 4 en Atenas. O sea, que el nivel de los PTQs de Barcelona y el de Madrid, bueno, Viene dando caña esta pata. Ha venido calentito, ¿eh? Macho, Hombre, no, no, bueno, un poquito de, ha ¿sabes? venido Bien agrandado, ¿eh? reivindicando, está Bien bien. agrandado. Pues mira, sigo con las noticias. Esto se puede hablar más durante el programa. Porque mira, el PTQ de 47 personas en Valencia. Pum, ¿quién lo gana? Uno de Madrid, David González, Playmobil. ¿Ahora qué? ¿Zapata? Oye, Tony. Bueno, es que Playmobil estuvo en el equipo, tío. Claro, Es un tío bueno. haber estado testeando con catalanes no lo tiene más fácil. Claro. Bueno, y en Astora Comics, en Santiago, pues aquí nos alegramos también que ganó Daniel Fernández, que es el chaval que ya ganó para Sofía en el otro RCQ gallego que había, que no fue porque no le fue imposible pillarse un vuelo con lo poco que quedaba y no pidió de Ferran ni nada y no fue a Sofía. Pero una vuelta a ganar ahora para Lille. Pero para Lille ya ha dicho que sí que va, que ahora sí que hay tiempo. Ole. Eso Estamos está en bien. junio y hasta finales de septiembre queda. Si no lo compra ya es por perro, ¿eh? Si no vaya, que dejen a otros también, ¿no? Y bueno, el domingo hubo RCQ en Cataluña y en Madrid, ¿eh? Vamos a ver el nivel aquí de la gente que ganó. Bueno, voy a empezar con Santander, 18 personas, ganó Jesús Ramos, héroe local y, bueno, otro que se va para allí. Y en... Esto lo tengo yo aquí, lo tengo mal, no fue en Magic Heaven. En Girona, ¿vale? En Flixo Girona ganó el Pepo, ganó Josep Sanfeliu. 35 personas. Los 8, pues de lo que... De lo habitual, ¿no? De Cataluña ahora, ¿no? O Sí, sea, siempre lo mismo siempre, ¿no? los mismos 8. No, bueno, No, eran no. distintos, ¿no? Ahí. Bueno, estaba Marco Sadu, que está siempre, ¿no? Sí. Y estaba Sergi el Chechu, que también hace muchos tops. Al Sí, ha hecho final. varios ya, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que tampoco se los juega a todos. Los de su tienda no los juega, los del núcleo. Mm. Así que hizo todos también Carla Enrique, y los demás la verdad es que no los conozco. Y eso. Pero ganó el Pepo, que recordemos, 5-0 en Atenas, y no hizo día 2. ¿Eh? Sí, tuvo muy mala suerte. Y luego al día siguiente en el Classic también empezó como 3-0 o 4-0. Sí, Y creo que hizo 6-2 o 5-3 o algo así al final. sí, Creo. que se hundió. Pero bueno, mira, al final, pum, recompensado. Bueno, Y el se, Pepo de hecho se clasificó en el Last Chance. se clasificó en el Lachan, Atenas lo jugó por Además, sabes que no es nada fácil clasificarse y al día siguiente empezar ya 5-0. Claro. Cuántas rondas se pudo jugar Pepo ese fin de semana? Pues 200. Claro, Un montón, 8 sí. 8 el viernes, 9 el domingo y todas a cara de perro, ¿eh? Esas 17 a cara de perro. Y las. Y bueno, y luego el domingo pues también. También otras 8, sí, jugó las 8 enteras. Y también a hierro todo el tiempo. Bueno, y en Madrid, en el RCQ, más complicado de que hubo, había mucho nivel, ¿eh? Estaba Ricardo Zapata en Madrid, ¿eh? Jugando. Estabas tú. Estaba yo, Poca, pero bueno, poca broma. hombre, que el día anterior
top 4 en el IQ de Ítaca, ¿eh? De locos. Let's go. No, y en el top bastante bien también, el top de Madrid. Hombre, el top de Madrid en comparación con el de El de Barcelona más el flojete. Chechu y el Marcos Sado igual no llega a ese nivel, pero bueno. Sí, Todo bueno, bien. pero a ver, lo que es el top. Pero bueno, en el top están los que mejor quedaron, ¿no? Pero es que si ves el nivel del torneo, estaba. Mira, si nos vamos al top 16, Ricardo Zapata, Cumpli, Ander Pérez, el Gitano, Luis, no mucho, pero- Togores, Soto, Esther, Sí, sí. Johan. El nivel del torneo era tochísimo, hombre. Me gusta que me pongas a mí ahí como si yo diera nivel al este. Y Bueno, como porque no le quedaste en puedo noveno. dar, pero En verdad debería decir el nombre de los 8 chavales, ¿no? Bueno, no voy a decir el claro, nombre de los 8, pero. los demás. Con que Bueno, digas mira, el nombre del que ganó, que era lo que querías decir y te has liado, ya y vale. me he liado. Bueno, venga, ganó Gonzalo, que ya estuvo en Atenas. Aunque en Atenas creo que no. Que no Sí, sé lo qué. mismo jugó Jorion Pila. Bueno, ahora es Keruga, que puse el tweet y dice, no, hombre, dice, no jugó. Dice, no, hombre, las mismas 75 no eran porque antes era Jordan. Digo, bueno, no son las mismas 95, pues ahora es Keruga, pero es el mismo mazo, ¿no? Que ahora ya lo lleva Draw 2, obvio, no, ni nada de eso. Pero el mazo al final es parecido. A ver si voy a mirar el que jugó en Atenas y diría que. Bueno, en Atenas sí que jugaba Chain to the Rock, Peter Reunion y eso, vale, vale. Sí, Ahora tendría que jugué Keruga. yo, Este jugué era contra Jordan, él. sí. Yo jugué contra él y me lo dijo que jugó Jorion en Atenas. Ah, vale. Vale, pues se ha cambiado la Keruga que probablemente sea mejor, ¿no? Bueno, esos Está han bien. sido los 5 clasificados de este fin de. Ahora, si queréis uniros vuestro nombre, que lo pongo aquí en el Excel, tenéis la siguiente oportunidad de esta semana. Tenéis durante todo el fin de semana, viernes a domingo, en tienda Copelén, en León. ¿Vale? Bueno, el del viernes es en la tienda y los otros son en el estadio, ¿eh? Reino de León, ¿eh, Zapata? Exactamente. Y después el sábado también, en Vigo, hay otros para los gallegos. Y no sé si va el Pokémon, ¿eh? Pokémon dijo, bueno, me han puesto aquí PTQ en Galicia, voy a jugarlo, no sé qué. Y el primero no ha ido. Uf, es que cae en San Juan, ya no puedo ir, cae en San Juan. Claro, todo problemas. A este de Vigo dirá, "Uf, es que hay las autopistas gallegas, ¿eh? Los peajes, ¿eh?". Es que está muy difícil eso. Bueno, y Dragoncete también, ahí en Cartagena. Y el domingo también, Magic Event Tarragona, que lo hemos comentado antes con lo de Peral. Y Más que Cómics en Murcia, en Lorca. Pues ahí. Y otro en tienda Copelén. Sí, bueno, se los había dicho antes, los 3 seguidos. Ah, vale, vale. Y ahora, como siempre últimamente, tengo algo que es más que una noticia, un rumor, bueno, más que un rumor, un deseo casi, algo que se está materializando ahí en la sombra, que no sabemos exactamente si se llevan a cabo o no, que es que seguramente los jueces vuelvan a querer organizar este año el Campeonato de España de Model, ¿eh? Poca broma. Otro caso es dónde lo meten, cómo serían los clasificatorios y todo eso. Porque está complicado. Al ser ya temporada de Model, la siguiente que empieza el 8 de septiembre, pues Sí, es es Si complicado. complicado, a ver consiguen cómo que lo va. clasifique algo, la gente lo jugará. Sí, eso sí. Pero aquí lo que podrían hacer, lo que yo pensaba, no sé, vamos, esto es totalmente especulación por mi parte, es que podrían hacer los últimos fines de semana estos de agosto que ya no hay RCQ o algún fin de que no haya RCQ de Modern, es hacer los regionales como se hacían antiguamente, que eran un fin de semana o dos al año y que tú solo podías jugarte uno, porque además, porque era el mismo fin de semana todos. Y clasificaban del top 8, bueno, era según la región, y según la región era más o menos según la asistencia. Y no sé, y luego ya pues, pones en diciembre o en enero ya el nacional o algo así. Alguna. Otra cosa que se podría hacer, lo que pasa que también es un poco de lío poner el Campeonato de España dentro del Arcanis. Algo así. Lo que No pasa sé. que esto, Hay pocas fechas. Eso parece. Las fechas parece complicado, en sí, general. la fecha es chungo. La fecha es chungo
porque, bueno, mira, ya aquí de momento no hay nada. Pero bueno, Vale, luego vale. sí que hay, ¿eh? Luego al final hay. ¿no? Tienes Lille aquí en septiembre, pero bueno, el Arcani luego a finales de octubre, no sé. Pero lo puedes hacer. Bueno, es que mira, fin de semana encima, el 24 de diciembre es domingo. Hacerlo el 23 sería complicado. Y la season acaba esta semana, creo, 16-17 de diciembre. Ujú. Pero bueno, podrías hacer ese fin de semana y el que quiera hacer RCQ, tienes 3 meses para hacer RCQ, no hace falta que lo hagas en semana o si no, lo puedes hacer, solo que los del Nacional van a ir al Nacional, no van a ir a los RCQ que haya esa semana, supongo, Ujú. o lo que Sí. les interese más. Pues bueno, ese era el rumor de que está habiendo bastante movimiento ahí en las sombras, ¿eh? No es que esto sea que yo esté diciéndolo al bulto, es algo que vienen trabajando los jueces, ¿vale? Tienes información de primera mano, además. Información de primera mano, sí, sí. Como siempre, Sí. vamos, porque tú eres. Hombre, es que, ¿por Curras qué? de un mundo. Porque no, como ayer en el RCQ hubo una cosa muy graciosa, luego va a hablar mucho Marta, así que voy a hablar un poquito yo ahora. Ayer en el RCQ alguien me dice, bueno, Esther me dijo, oye, ¿no pusiste que ibas a hacer streaming no sé qué, que ibais a hacer streaming Rasolo y eso? Que lo intentó Rasolo hacer streaming, se llevó, Y no pudo, sí. no pudo porque le faltaba al final un cable HDMI de 20 metros, fue al Mediamar y no tenía. Hay que haberlo hecho con algo más de tiempo. Bueno, el caso es que me pregunta Esther y digo, PTQ España no puso nada de eso. Lo pondría en la cuenta personal, en la de Camil. Claro, porque si no es oficial, Camilo no lo pone. Claro, en PTQ España no está. Está en la personal, pues sí, hombre. Bueno, al final hice streaming yo, ¿no? Eso es. Ahí bien de Ojo. pie. Ahí. Luego, después de 40 minutos así de las semis, más el Game 1, estaba cansado, lo puse, digo, bueno, mientras banquilláis. Vamos a ponerlo aquí, que me voy a pedir una cervecita. Eso Y es. bueno, hasta aquí mi rating y vamos a hablar, que hable un poquito Tony, ¿no? Sí, porque no le vamos a hacer. Le voy a hacer una pregunta solo. Que ¿Así? es que, ¿qué carta hereditarías para Pioneer? ¿Qué carta reeditaría? Wow, me acabas de matar. Yo creo que el Lightning Bolt. Ojo, El Lightning Ball, pues sí, estaría guay, ¿eh? Bastante bueno, sí, señor. Es lo que se está comentando mucho, es la trinidad de bichos y respuestas baratas. Es decir, el pacto sale lo dice mucho la gente, o la trinidad de bichos, el Tarmon, Nascaster y Confidant. Yo es que creo que el Bolt es una carta que hace sanos los formatos. No sé si Sí, sí, tiene sí. sentido mucho lo que digo, pero. No, yo Mira, creo que al final sí. ¿cuándo ha habido un Lightning Ball que tú hayas dicho, "Buah, es demasiado bueno? Hay que banearlo"? Nunca. Ha estado en estándar A muchas tipo veces. de a lo mejor podría ser más problema y eso, al final, en verdad. Como papá yo no tienen que meter la vía tipo 2 pero bueno, tampoco creo yo realmente que esté el tipo 2 para decir, ahora mismo, por ejemplo, que está mono roja y esos mazos, que siempre es bonito cuando la mono roja vuela en tipo 2 también. Sí, porque además es fácil de adaptarse. Ahí está. Pero cuando tú no tienes que meter, yo creo que un formato pequeño, cuando tú no tienes que meter Cyborg contra Mono Roja, el formato está mal. Puede Porque, ser, sí, sí. porque es un festival de midrange y eso no, ¿sabes? Ahí está. Y pasa como pasó en Minneapolis, ¿no? El festival de a ver quién era un poco más gritty que el otro. Sí, sí, exacto. Que si tal, que si brechas, que si no sé qué. Claro, tú ahí coges y metes, pues eso, un Lightning Bolt y de repente la Mono Roja ya es una cosa y la gente ya no puede hacer locuras en las barajas de midrange y tal. No sé. Claro, Pero sí, yo creo que metería el Bolt en Pioneer. cuando te puedo quitar las 20 más fácil, es mejor el Magic, al final. Y bueno, Yo no tengo que decir nada a lo que ha dicho Martos. hombre, y ya Por razones obvias. si no le Además he escogido una que le gusta al caster. A mí. Eso es. ¿Ha sido de bien queda? No, no. Ha sido No, no, de... no ha sido bien queda, pero he pensado, mira, ya que me hace la pregunta él, además creo que Mira, ha le va a venido gustar la perfecto. respuesta por todos los motivos. Claro, ha salido Hombre, perfecto.
Estando el Bomas en el formato. Qué bueno es. Qué bueno es. Y bueno, Marto, si quieres empezamos un poco, claro, hace tiempo que te traemos, pero vamos, en Valencia también hiciste estos 16, lo que pasa es que se nos lo has contado. Sí, sí, sí. Ah, no, Fue no fue guay, estos fue muy bien para practicar para Atenas, la verdad. Fue un torneo muy guay. Me bajé con el Talay en coche, tranquilo. Sí, un torneo que puedes jugar sin presión, pero que sigue siendo un torneo importante porque ya estaba clasificado. La verdad que me fue muy bien Valencia. Mm. A nivel, ¿sabes? A De nivel, cosas a nivel de conseguir sensaciones y eso, ¿no? claro, y de práctica y cosas a Mm. practicar en plan, pues intentar jugar rápido. No sé qué. Además jugué contra jugadores muy buenos, o sea, fue un testeo brutal. Si miráis ahí, Hombre, estoy mirando ahora y estoy mirando jugaste, hombre, contra gente que está acostumbrada a jugar como el Morato Chef, pero bueno, mira, la ronda 1 la jugué contra Dubuy, claro. Sí, sí, que, sí, que- sí. que le gané yo y luego no perdió ni una más el tío, un máquina. También jugué contra Chep, Sí, jugué contra Mourad, que hizo top 8. claro, contra Carlos Gómez, que buencito. Jugué Aquí. contra un Mirror, contra el niño Tritón, contra Ay, Retuerta, contra Orellana y contra Mengucci. Me jugué esos sí, sí. 4 Mirrors, o sea, imagino. O Luego sea jugué que, contra Ferran, que también juega muy bien. claro. Y luego le pegó una paliza a un chaval con una Lotus, un chaval que sabe de matemáticas, no sé si es Mateo o algo así se llama. Sí. Esa ronda tienes que contarla bien porque parece que hubo ahí alguna diferencia de caracteres hubo. No, hombre, no. Es broma, es broma. Un chico confuso que no sabía dónde estaba, pero yo creo que ya se lo aprendió. Ya está. Bueno, no lo queremos, no lo queremos ver enfadado. Un muchachito confuso. Nada, Bueno, y luego buen quedó rollo, por fue encima gracioso. tuya, ¿eh? Él quedó el 16 y tú el 23. No sé yo, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Y eso que no le pactaste. Y ese que no le pacté, mira, acabó entrando. No le pacté y le dije, no te preocupes, aunque te gane vas a entrar. Y así fue. O sea Claro. que salió bien y de hecho le salió súper bien, está clasificado para ir. O sea que a tope. Sí, eso, un torneo muy guay. La sensación esa de GP pequeño, de ir, de ver gente, jugar bien, jugar rondas serias, pero notando que juegas bien porque no tienes el estrés de. Hombre, obviamente cuando estás ahí que puedes hacer top 8, Hombre, te has estás gastado nervioso. 100, te has Pero gastado 100 pavos, que no es que, a ver, que no sigue sí, siendo, no es un torneo de tienda que te has bajado claro, no, es un al torneo perfecto FNM. para practicar y yo Ahí porque te está. digo sin presión porque tenía la plaza para Lille, si no hubiera sido un Por torneo eso, por eso. muy importante para mí. Pero no sé si me entendéis, que no es de no estar el torneo, al Sí, contrario, sí. simplemente que vas con esa De otra posición manera. de sí, y puedes jugar más tranquilo, más. Estuvo Em, muy guay, la verdad. Muy ¿Habías bueno el sitio, testeado Valencia, todo muy bien. mucho, poco para Había Valencia? Mucho, poco, bien. mucho. Había testeado mucho con el equipo porque ya estábamos testeando para, Para el Alil, siguiente. para Alil digo, Atenas. Patenas. Claro, o sea, Ujú. yo fui a Valencia y los que fuimos a Valencia, que fue Genara, Talay y yo del equipo, creo. Sí, No, Playmobil no fue. sí, no, sí, Playmobil no ha Playmobil estado tampoco. esta vez para el equipo. no. Pues eso, fuimos allí y ya era parte del testeo, o sea, tuvimos que hacer un report del torneo y de todo. O sea, Ujú. quiero decir, creo que no, fue Miguel también y los portugueses, Miguel del equipo, Miguel Simões. ¿Has También. estado, Mengu lo has Ay, dicho. ¿qué coño de Menguchi? Que estoy Eso, loco, claro coño. que sí, Mengu. O sea, que fuimos has bastantes, estado, pero para testear. O sea, en algún momento has estado fuera de jugar Red Black? no, Desde Valencia hasta aquí. no, no. Desde Valencia, no. Además, estoy muy orgulloso de eso porque no me bajé del barco. O sea, yo me gané el torneo con la Plaza Paralil con Rakdos, me gustaba. Ujú. Y luego me fui a Valencia, lo hice bien, me gustaba. Y yo sabía que iba a jugar Rakdos en Atenas. Y además es que me daba igual. O sea, en el equipo empezaron a hacer historias raras con Keruga, iban a jugar Keruga hasta el último momento. Por eso te lo decía. No sé qué, pero y yo era en plan, lo que queráis, yo voy a jugar mis Rakdos.
pero porque llegó un momento en el que con la baraja me sentía muy bien, ¿sabes? Ujú. O sea, no sé si os ha pasado que jugáis mucho, mucho, mucho con una baraja y llega un momento en el que ya la tenéis toda muy por la mano y era como, ni de coña voy a hacer yo lo contrario por lo que abogo y por lo que digo siempre, que es cojo una baraja, aprender a jugar, tal. Ahora que estoy en la posición de tener eso, no voy a dejarla. Y de sentirte ya más o menos cómodo en los mirrors, ¿no? Sí, los mirrors me encantaba, o sea, es que me encanta jugar mirrors de Rack 2. Por eso, y sabiendo que va a ser el mazo más jugado, y si te ves como Sí, sí, encima de los sí. mirrors. Claro, y además en Valencia, ostras, pues jugué 4 mirrors contra jugadores muy buenos, mejores que yo, y se lo gané. O sea, le gané un mirror a Mengu, ¿sabes? Y, y uno a Lorellana la ronda anterior, y al niño Tritón, que también juega muy bien. Quiero decir, Sí, bueno. cuando tú juegas partidas que no te atascas y eso, que las juegas contra jugadores súper buenos y se los ganas, pues eso te da confianza. Bueno, perdiste uno, ¿no? 4-1 veo por aquí, sí, 4-1 en mirrors en Sí, Valencia. Retuerta me pegó un palizón que Te En ganó cámara. otro niño, aunque este sea padre a su vez de 3 niños, es otro niño, retuerta. es Bueno. majísimo. Un Ya, tío pero muy majo, jugó bien y además yo jugué Ujú, mal. Tomé una decisión mala y perdí contra él en esta cama. ujú. No, me Eso alegro está además guay, lo de cámara. me alegro también que mira, retuerta quedó un puesto por detrás tuya, quedó el 24, ¿eh? Sí, se clasificó y Che también, no nos mola. Muy Así que bueno. bastante guay también que retuerta vaya a Lille. Pues eso, a partir de Valencia llegó a Atenas y tuvimos una semana previa en la casa de Talay todos jugando y claro, después de una semana ahí jugando a tope, pues sales aún con más seguridad, ¿no? Un poco Ujú. de la baraja, Que aunque estuviera mal posicionada. Da igual. pon la lista, Camilo, que al La lista final, de Atenas, si la Atenas. Solo para preguntar a un par de. El. Esa, esa no es la de Atenas, ¿no? sí, 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 la de Atenas. sí. Ah, vale. Que la Misery, ¿por qué la Misery? Vamos allá ya, de una puta vez. Mira, la lista de Atenas, esto lo puedo contar porque ya ha pasado. Estuvimos toda la semana o sea, Talay es la persona que más sabe de esta baraja en el mundo, literal, ¿vale? Literal. O sea, no puedo llegar a la idea de lo que sabe de este deck y de lo que lo ha pensado todo. O Ujú, sea, yo nunca había visto una baraja en la que alguien hubiera puesto tanto esfuerzo. Literal, ¿eh? O sea, tanto ujú, esfuerzo o la conociera tanto. En plan, no sé quién juega muy bien, tal, me da igual. O sea, otro rollo. Y al final llegaron a la conclusión de que la lista que había jugar eran las mismas 75 que jugó Talay en el Pro Tour Direxia. O ujú. sea, como 4 meses, ¿no? ¿Cuánto hace el Pro Tour Direct? Exacto, un montón, ¿vale? Cuatro meses o así. Que tú dirás, hostia, pues coges la lista, la copias y ya está, y llegas al mismo lado, ¿sabes? Fijaos lo loco que es. Y le dio tantas vueltas y le dimos tantas vueltas que al final, eh, pues era eso. Pero yo a la vez había jugado tanto la baraja también que no lo veía claro. Porque yo lo había jugado mucho, mucho más que Talay en los últimos meses. O sea, estaba como Ujú. mucho más al día, que tampoco, porque lo está o sea, no, era una sensación. No sé cómo explicaroslo. Fue Sí, que tenías la el día de sensación de antes, que no, no. sí, de que la lista en la que habíamos llegado algo fallaba, algo estaba mal. Y el día de antes, con Calcano ya a 4 horas o 3 horas de enviar la lista, yo le senté y le dije, tío, mm, esto no estoy cómodo con esta baraja, no me gusta la lista, la voy a cambiar. Y me acuerdo que le escribí a Tela, que lo tengo por aquí, le puse, le voy a dar boleto al GERS de base. Y me contestó, no se podía saber. Porque yo llevaba dando la vara porque el GERS no me gustaba. Y entonces llamamos a Anthony Lee, Lee, el sí. chico que ganó, De Australia. que también está en el equipo, y dijimos, mira, tío, estamos rayados con la lista, tal. Calcano le dijo, Martos está diciendo esto y esto y esto, lo que dice tiene sentido, ¿cómo lo ves tú? Y él fue como así, yo también lo veo así. Y ahí fue en plan, hostia, porque con Anthony Lee con esta baraja también es, si no a nivel de Tadai, o sea, están mano a mano, ¿sabes? Ujú. Claro, Y él ganó en la Australia.
Claro, y es buenísimo, buenísimo y la ha jugado un montón. Y cambiamos la lista, cambiamos un poco la lista en esa conversación que tuvimos. Además fue Calcano, le dijo, ¿te podemos llamar? Y dijo, hace 5 minutos que acabo de terminar mi lista. Ese momento perfecto. Fue como es una señal. Le llamamos, estuvimos hablando de la baraja, solo contándole nosotros cosas sin que él nos dijera. Y como que algunas horas nos dijo que no, otras que sí, y acabamos en la lista que jugamos Calcano y yo. Y Ujú. por una cosa o por la otra, dos ragdolls únicamente en el top 50, la suya top Sí. 16 y la mía tercera. O sea, Las dos, 46% o algo así de win rate en el torneo de Raptors. exacto, o sea, fue un torneo en el que ragdolls se estampó, pero nuestra lista, por lo que fuera, fue muy buena para ese torneo. Ujú. Que igual acertamos de casualidad, puede ser, pero mira, ¿sabes? Pues Claro, acertamos. en la casa, bueno, la semana previa de testeo ¿no? Estuvo Mengucci, se fue también, bueno, Mengucci y Genaro se fueron para allí, para Barcelona, ¿no? Sí, sí. Y, Estaba todo el mundo. y después estaba allí también con vosotros testeando Rodman, Rodman, Dunker, Dunker y eso. ¿Y cuánto jugaste a Morad le llamamos un día, bien, para que se viniera. que se viniera con la Lotus, no? Súper majo, leía así, le llamamos y dijimos, oye, mira, Ah, ¿te quieres venir? Y es y un el chaval, pues digo, gasto y dijo, claro que sí, vino y pues encantado, ¿no? Todo lo que se va a meter la cabeza ahí. claro, estuvo ahí jugando toda la tarde Lotus contra todo el mundo y, y eso, y Calcano, Makuto Ah, y Makuto se me había olvidado. Talay también. Ujú. ¿Y qué las dudas eran el Hertz y alguna cosa más o que o no te acuerdas exactamente? Sí, no, sí que me acuerdo exactamente, pero o sea, tampoco es tan relevante las No, cartas sí, fueran, que sino un hay poco 57 de 60 son casi todas iguales. Camilo, deja de mover las putas pantallas, por favor, sí, que me pone poco histérico. un poco así que al final, joder, Camilo, si quita la Perdón, ya no, me lo estaba llevando al otro lado. eso, sobre todo los Hidetsugus y las cartas de Cyborg, que al final fueron muy bien para ese torneo, porque Para jugamos contra un la montón de Convoke, para Spirits, la Spirits. Sí. jugamos contra un montón de Winnie, y tanto a Calcano como a mí nos fue súper bien. El Gers de base me fue muy bien, el Abrade fue muy bien. Y luego, pues, también te tiene que... Esto es algo que quería decir y aprovechar en este podcast. O sea, yo me hice Sí. top 8 en este torneo, no porque jugara bien, sino porque tenía que hacerlo. Y ya está. O sea, jugué 2 rondas contra Monogreen y me abré la Shadow. O no sé, las rondas que he contra Monogreen lo podéis ver ahí, pero me abrí la Shadow de mano 3 veces y en otra me la robé de turno 2. Algo así. O sea, Sí, que eran los. O sea, es Que una se conjunción alinearon, de bueno, se dos alinearon cosas. los planetas. Es una conjunción de tres cosas. mira, de Trabajo, este torneo trabajo, fue, sí. la hice Fénix de ronda 1, ganar la ronda más difícil del torneo. Mm. En plan, en el quinto turno pegándole justo porque yo había jugado muchísimo Fénix y la jugué en Sofía y supe cómo jugar esa ronda. Fue así. Y fue la ronda 3 contra Miguel, fue robarme las dos Shadow, un tipo súper majo, por cierto. La ronda 4 contra Lucas Jonay fue jugar muy bien la primera partida por mi parte, creo. Bueno, acabó la ronda y me lo dijo él. Me dijo, no sé cómo he perdido el Game 1, pero has jugado muy bien. Y en la ronda 2, o sea, la partida 2, robarme el Trevor. Porque me hizo Valky y tenía el Trevor. Ya está. O sea, si no lo tengo, pierdo. Ujú. Y luego, contra el tío contra el que perdí la final, que le gané en la ronda 10, me robé los dos Hidetsugu y el barco seguidos. Literal, no tenía mano, hice barco Hidetsugu, así. Claro, así mejora la cosa. Así, o sea, literal, no tengo mano, barco Y Hidetsugu, luego un Hidetsugu. push por ahí, ¿no? Puede ser luego un Y push también, me luego, parece. y luego contra la Ragdoll Sacrifice, Sí, contra el niño italiano. contra Lorenzo, me robé los dos Hidetsugus en el Game 3 también. En plan, seguido. Un pairing muy malo, pero claro, te roba el Tenía segundo. un Hidetsugu de mano, me hizo un poco de mesa, me robé el segundo, le jugué el primero, el tío me hizo all-in con todo lo que quedaba y le hice el segundo. Oh, pues ok. Y dije, pues sí. ¿Sabes? Quiero decir que al final es eso, es jugar medio bien, no cometer muchos errores y tener el día. Y ya está. Y que también No, venías de un nivel de
trabajo muy alto. Quiero decir que estabas en una posición en la que sí, claro, tienes que tener el día, pero que también tomabas las decisiones correctas. O sea, ¿cómo decir esto? Yo solo diré que si he jugado en algún momento bien a Magic en mi vida, es en este. Que no lo creo. Pero si ha sido así, no es falsa modestia, de verdad. Pero es este. O sea, yo creo que esa Bueno, baraja que en ese momento la jugaba bastante bien. Pero fijaos que en la final del torneo cometí un error garrafal y perdí la partida. O sea, un error. O sea, es que yo no lo vi, pero mira, ¿qué la pasó? ronda 8 del torneo la perdí yo y Sí, la esa, final del torneo la perdí yo. la del ¿Vale? Go Blanc se te fue la Sí, cabeza ahí. sí. O sea, la del Go Blanc que tiene como muy pocas posibilidades de ganarme esa partida. Tiene que hacer un runner gigante y encontrarse 2 cartas específicas entre 6 mirando 3. O sea, en plan, él tira un spell EOT que mira 3 cartas y en esas 3 cartas tienen que estar 2 en concreto. Ahí está Y, la de... y estuvieron y me ganó. Ya está. Pero que si tiro Go Blanc ni con esas me gana, con lo cual es un error. Y luego Sí, sí, es un error, claro. en la final se me olvidó, pues lo digo en primicia. Lo que pasó es que se me olvidó que les daba flash el Rapid Change. Ya está. Ahí lo tenéis. Y me hizo Catitla y IoT y se me cayó el ojo. Eso es lo que me pasó. Vale, ya es verdad, lo vi, ya me acuerdo de cuál. Eso es lo que me pasó. Así fue. Sí, sí. Si yo le mato con el Harvester ese, el Rapid Change, esa partida no la pierdo en la vida. Que por cierto, a colación de esto, puso Eduardo Sajalic hace poco un tuit. Eduardo, que ahora está en mi equipo, lo cual es muy guay. Un tío súper bueno y lo tengo en el equipo, que me ficharon antes de ayer, o sea, desde antes de ayer que estoy en el chat del equipo para el Pro Tour. Ujú. Y Este es el team bueno, que también está Miguel. eso es, sí, sí. Estoy Sí. en el team con Miguel y, bueno, un Ujú. montón de gente, pero sí. Sí, hay un montón. Takahashi, Eso bueno, es. Zen, ¿no? Fichaban al hombre este que no sabe ahora mismo el nombre, a Ali Tian. Sí, claro, claro. No, no, o sea, Vamos, un equipazo, un el equipo equipazo. es súper bueno. Sí. Y puso en plan, la peor parte es cuando después de un error grave, al cabo de un tiempo, te vuelve a la cabeza ese error. Y la meditación ayuda, o algo así puso. ¿Vale? En el tuit. Ujú. Aquí lo tenemos. Ese es. Y yo le contesté a eso. Y fue exactamente así. O sea, yo iba en moto, me he ido de ruta con mi chica en moto. Y iba de ruta en moto por una carretera para los que seáis moteros increíble. Ahí haciendo curvas, no sé qué, y de repente, boom, pero de la nada, ¿eh? De hace calor, pero voy en moto, estoy disfrutando, estoy de vacaciones, de desconexión. ¿Por qué no mataste el Rattle Change? Y te viene la jugada y todo, pam, y reproduces el turno, y yo ese turno, o sea, ese turno, fijaos cómo lo tengo de ese turno es ataco, pongo un token, Dreadbore al bicho, le juego la fábula, sale un token, Rattle Chains al Harvester, se muere el Harvester, va, o sea, en respuesta me hace la Catilda, trigger del 1-1 que se hace 2-2, le mato a la Catilda, vas, aunque tengas la tierra, me pegas de 2, enderezo, hago Shieldred, robo una carta, gano 2 vías y te gano la partida, 100%, de ahí no sales. O sea, imaginaos cómo tengo la partida y la de veces que la he revivido. Claro, Y claro. no digo ponerme el vídeo, digo en mi cabeza. De hecho, estaba por aquí buscando el vídeo en... Es súper loco. O sea, esto ya no es como fue el torneo, ¿no? O sea, que esto pasa. A mí no me había pasado tan loco porque nunca había estado ahí, pero claro, yo estoy muy contento. Puse el tweet que puse porque es así, porque fue uno de los días más felices de mi vida. Chicos, yo solo espero que todos los que amáis Magic y jugáis a Magic como yo, en algún momento podáis tener un momento como este. De verdad que fui súper feliz y le agradezco un montón a todo el mundo que me felicitó y que estaba allí, porque la mayoría de gente que me lo decía se le veía en la cara que realmente estaba contento y se alegraba. Me acuerdo de verte a ti, Zapata, de que estuvieras ahí a tope, de un montón Sí, de claro. gente, ¿sabes? Y es muy guay. Y solo espero que de verdad os pase, porque al final no hay que ser muy bueno, hay que hacer las cosas bien y tener suerte. Y hostia, ¿Cuánta para mí gente fue. había en el Camilo? 300 y pico viéndolo por ahí.
¿O más? Sí, hubo un momento, no recuerdo si en las semis de Martos o en la de Nils, que éramos 343, creo que fue el pico. O al menos el que yo aprecié. No sé si hubo alguno más alto. Muy guay, Pero, ¿sabes? pero la media era más. La media ahí del top 8 ya eran 300 personas todo el tiempo. No, Ujú. es una pasada. Y eso, pero que es cierto que son jugadas que se te quedan en la cabeza y yo tenía planeada toda la partida. De hecho, no descarto con la saga del Kikijiki. O sea, cuando yo no descarto con la saga del Kikijiki es porque digo, este tío de aquí no sale. Porque Claro. tú ya tienes todo el plan hecho, No ¿sabes? tengo que buscar nada y Yo ya ya le he está. puesto las esposas a este, ¿sabes? Ujú. Pero de repente me hace la cabeza capuz. Que por eso me quedo la Sheoldred. Porque digo yo, esta Sheoldred va a ser relevante porque yo tengo aquí 2 sagas y tengo ya un Drepor en la mano y esta Sheoldred le va a apretar mucho. Y de repente exploto y la pierdo. Ujú. Y sobre todo, después de perder un Game 1 que no está en cámara, en el que yo le dejo sin mano, y yo tengo en la mano Sheoldred Removal, y me dice vas, roba carta, me dice vas, yo hago Sheoldred, me hace Queller, digo joder, bueno, le mato el Queller en el turno siguiente, endereza, se roba una Curious Obsession, le pone la Curious Obsession al Queller, me pega de 3, roba, me pasa turno, le pego el Removal y me dice counter. O sea, esa fue la secuencia con la que me ganó la primera partida, ¿vale? Ya, Bastante sí, sick, sí. en Bastante loca, sí, sí. plan, bastante loca, que yo Y pierdo ese Game 1 y cuando, digo, la madre que lo parió. cuando te juega la Catilda, ¿te das cuenta de que la has liado? Sí, y aún así cometo el error de no matarla ahí. Ujú. Porque, bueno, error, ahí yo ya tomo la línea de que si tiene la quinta tierra, me hace Catilda igual y salgo volando. Y lo que tengo que esperar, yo es que tiene una tierra en la mano, es que se robe otra tierra. O sea, que se robe una tierra en ese turno, él va, me pega, yo le mato la Catilda, enderezo la Sheoldred y con el Harvester se la gano. Ujú. Pero se roba un espíritu y me gana. Ya. O sea, son Sí, partidas muy close, ¿sabes? me ha interesado mucho lo de la sentirse cómodo con el deck y el cambio a última hora, que por dos cosas. Una, por la confianza dentro de todas las dudas y todo eso, la confianza de en ti mismo un poco, ¿no? Con muchas dudas, pero diciendo, es que no voy a estar cómodo aquí y me hace falta cambiar algo, que fue exactamente lo que a mí me pasó. O sea, el día anterior a Atenas iban a hacer un briefing en el equipo en el que yo jugaba, bueno, con la gente con la que había testeado los madrileños, y y no lo hicieron ese día, sino que bloquearon la lista del viernes para la gente que iba a jugar en las Chance, y después, y yo cogía el avión el viernes. Entonces yo no escuché ese briefing ni nada de cómo íbamos a hablar ni nada de esto. Simplemente me dieron la lista, yo me bajé y la subí. Y la semana anterior habíamos jugado, había un pre-PTQ y hicimos el briefing. Bueno, el briefing es de putos flipados. Hablamos entre 4 y decidimos cómo cómo íbamos a jugarla esta. Ese torneo que jugué, habiendo hablado con los 4 y habiendo decidido cómo jugar cada esta, es el torneo más tranquilo que he jugado en toda mi puta vida. Mm, La confianza de todos a la vez, ¿sabes? sí, No sí, sé, sí. el poder del equipo, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Y yo entré al torneo el sábado y dije, si lo hubieran grabado. O si, ¿sabes? Hice algunas preguntas y así. Estaba bastante claro, tampoco había 16 cartas que cambiar, ¿sabes? Porque además es la Red Black, o sea que tampoco había mucho, ¿sabes? Sí. Pero no estaba igual. Y ahí sí que lo vi, o sea, me ha molado mucho y llevas toda la razón. No porque, o sea, que lo diga Martos está mejor porque sí, que lo diga yo, pues bueno, pero que lo diga Martos tiene bastante sentido. Y nosotros entramos en el equipo de los mosquitos, el Large Fine of the Dross ese. Ah, vale. Sí, sí. ¿Vosotros llegasteis a probarla o desechasteis rápido o no? ¿O qué? Ah, no. Es que la Sheoldred es demasiado buena. O sea, esto que voy a decir, pues igual suena pretencioso ahora, pero yo veo ya tu lista y como en este caso Talai ya había hecho mucho trabajo previo, pues Ay. ya hay cosas que no. Ujú. ¿Sabes? Es como si tú, para que me entiendas, es como si yo tuviera una carretera
y además de tener ruidines, tuviera sitios que no me puedo salir del camino. Pues yo ya hay cosas que ya, si las intentaba hacer, me hubieran dicho, negativo. Y tú igual eso no lo sabías y acabas ahí, ¿sabes? Ujú. Sí, sí. Pero que no puede estar ni mejor ni peor, solo que yo me fiaba. Pues yo, por ejemplo, jugué la masacre en Valencia. La jugué, la Ujú, probé, me pareció mala y ya para tener no la tuve. ujú. Igual simplemente pues hice un pasito antes. Y lo de los mojitos, pues nosotros dedujimos que el mejor removal era el que quitaba contadores. Y y a partir de ahí dijimos, coño, como la gente también lo deduzca, no nos va a hacer gracia los mojitos. Ya nos van a matar los estos. Pero que Sí, al sí. final esto no va tanto de la lista, como te digo, sino un poco más de, hostia, esto no me mola, o yo aquí no estoy cómodo, o tal. Es que también puede ser que según cómo plantees tú las partidas, las juegues de una manera o de otra, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí, claro. Tal y como juego yo la Red Black y como la entiendo, pues el Croxa es muy bueno y los Van Boosters también, ¿sabes? Ujú. Entonces, Sí, si sí, yo sí, sé que eso es por juego hacer la Croxas y Van concesión. Boosters, pues sé que las El líneas de mi problema, oponente van a ser peores, por sí, ejemplo. el problema que había ahí es que creo que bueno, creo que no llegamos a hacer realmente lo que queríamos hacer. Y para que sería que había que quitar al menos una Seoldred más. En plan, ya he decidido que el Dross es mejor, que es muy duro decir eso y de súper flipado. Pero entonces te quedas a medias. Para quedarte a medias, ¿qué haces? Tienes que subir una tierra más porque juegas 5 costes 4 y hay que quitar cartas. Y entonces, pues acaba cayendo en cosas que son buenas. Y yo creo que esa era un poco la esta. Pero, por ejemplo, Richie estuvo a una del Pro Tour jugando la misma lista. Que Claro, también, pues eso, dependiendo de cómo fuera, y luego habíamos, por lo menos el Dross había en el Mirror, evidentemente no, pero en el resto de pairings prácticamente era. O sea, sí, nos sí, sí. fijábamos mucho en las partidas y decían, es que esta partida la Sheldon no la gana. Sí, puede ser muy bueno. O sea, yo no digo ni que sea ni mejor ni peor, solo que tal y como estaba pensada nuestra Red Black, Claro, pues claro, por supuesto, que es un todo, no son 3 cartas al azar, son el claro, build de las 60 completas. claro, es que si nos ponemos a darle vueltas a eso, que no sé si a la gente del podcast le puede interesar mucho siendo Pioneer y ya no Modder y todo el rollo, pero por ejemplo, ya llevan muchas cartas que valen 4 o más. Claro, Eh, junto con la masacre y la Liliana, si tú te puedes robar manos con esta lista que te pongan en posiciones en las que no quieres estar. claro, sí, Solo sí. llevas un Van Booster, eh, que es la mejor carta en el Mirror, Ujú. ¿sabes? No sé. Y llegaste a interpretar porque el Van Booster, evidentemente, que era muy, muy bueno en el Mirror, pero supongo que con tantas partidas llegaste a ver el momento en el que el Van Booster era trampa para osos alguna vez. En plan, tú estás robando y te están matando y no puedes hacer nada porque o sea, porque el Van Booster roba, pero no tenías nada más. ¿En el De Mirror presión o dices? cosas así. Sí. ¿En el Mirror? Varias veces me ha pasado de eso, En de el tener Mirror Van me Booster quiero robar. 4 y no, En el Mirror sí, me quiero robar 4. 400, ¿no? Si Sí, pudiera ser. sí puedo 4. Ujú. Claro. Pero Sí. por ejemplo, claro, en el Mirror, yo con mi lista, ¿cómo planteaba el Mirror? Yo metía dures. O sea, no solo no quitaba descartes, sino que metía más. Ujú. ¿Entiendes? Sí. O Para sea, asegurarse de que sí. tener respuesta al Van Booster siempre. O bueno, a lo que No fuera, en solo, realidad. no solo por eso, sino porque si yo sé que, por ejemplo, si yo sé que en mi lista juego Barco, juego Van Booster y voy a dejar la Shieldred, pues en ese torneo en concreto, pues Ujú. las Dures al final eran buenas y los pushes y tal te los acabas quedando en la mano. Pues yo tuve rondas de Mirror en los que le hacía Dures al Van Booster de mi oponente, yo le jugaba al mío, él se robaba 35 removals y acababa perdiendo, Ujú. ¿sabes? O Porque tú le ya cerrabas planteas en todo, ventaja de cartas. porque tú ya planteas el de casi. Sí, sí. Eh, entonces, eso. Si tú ya haces eso, el Croxa se convierte en una carta muy importante. Por eso jugamos dos. Sí, sí. A mí el Croxa siempre me ha parecido. Eso hace que tus pushes tengan más valor. Entonces, te los tienes que guardar más. Claro. Todo va un poco. O sea, la Rakdos es la gente que diga, no, yo la cojo y en una semana la tengo. No, los cojones. ¿Sabes?
es muy difícil de jugar bien, es muy difícil de jugar. Mucho. Sí, está Y claro. es una A baraja ver, buena. por Es una eso, baraja buenísima, pero te da lo que claro, te pues, da y te lo bueno, da justo. es una rock y entonces tienes que estar con los recursos, aunque parezca que son todas brutales, pues tienes que colocarlas bien, jugarlas en el momento justo, leer muy bien la partida, porque cada pequeño error sí que te penaliza muchísimo, porque el nivel de las cartas en general, aunque sean muy buenas, no hacen cosas locas. La monogreen hace Claro, cosas locas. claro. Te estás jugando otro tipo de tal. Yo es lo que os digo. Ahora, por ejemplo, es el Pro Tour en un mes, ¿no? No sé qué voy a jugar. Pero ya os digo que va a ser muy difícil que yo llegue con una baraja al nivel con la que llegué yo con las Rakdos. Pero ¿por qué es imposible? Porque yo Por estaba tiempo. jugando Rakdos muchísimo y tenía en el equipo al mejor jugador de Rakdos de la historia al lado. Entonces es como, yo hago las cosas bien y además tengo una persona al lado que, pues lo que te comentaba antes, que no, ¿sabes? Es Ujú. como si, yo qué sé, voy a jugar Murtide, ¿vale? Y pues ahora todo mi equipo y decidimos que vamos a jugar Murtide. Pues seguro que acabamos con una lista que flipas. Pero si no, es muy difícil conseguir eso. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? Que sí, claro, O claro. yo qué sé, o todos con Amulet. Claro, cuando mucha gente pone mucho esfuerzo en algo, pues la lista acaba siendo muy buena. Y si encima tú le metes muchas horas, y eso es lo que pasó con nuestras listas de Rakdos, que es la lista de Talai o de los demás, o sea, Claro. es buenísima. Ujú. Que la nuestra cambió 3 cartas. Y esas 3 cartas que cambiamos, a lo loco o no, o con más o menos criterio, resulta que no fueron bien para ese torneo. Pero la base es la que es. ¿Entendéis? Claro, hombre. Y Sí, eso, bueno, pero como dijimos, lo dijo Talay también en el streaming. Dice, al final lo importante es todo lo que has trabajado para decir estas son las 3 cartas que cambio, no las 3 cartas en sí. claro. Claro, eso es lo que hicimos el día anterior. O sea, yo Ay, el día anterior me sentí con la suficiente confianza de decirle a Calcaron, oye, tío, párate, por favor, te necesito, yo no estoy cómodo con la lista, hay cosas que no me gustan. Y él dijo, hostia, a mí tampoco. Miramos la de Mengo que tenía un par de cartas diferentes y porque teníamos los huevos pelados de jugarlo, cambiamos cartas y las cambiamos con un sentido, ¿eh? No dijimos, esta, por esta. No. O Hombre, claro, sea, evidentemente, sí, sí. nuestra lista, igual que la lista del equipo que jugó Genara y Makuto y tal, tenía sentido todo, ¿sabes? Bueno, ¿cómo llamas a Calcano? ¿Calcano le dices? ¿No dices Christian, ni Calc, ni nada de eso? Chris o Calc, sí. Ah, no sé, claro que hay confianza. La gente, como no tiene confianza, llamarlo Canela. Es buenísimo, tío. Es un jugador súper bueno, es una pasada. Le Ujú. das una baraja y en el Game 2 te la está jugando ya. ¿Sabéis? ¿Sabes eso que, yo qué sé, tú puedes coger una baraja, Sí. jugarla mucho rato y a los 5 días la sabes jugar, ¿no? El tío te coge la baraja y en el Game 2 te la está jugando al 95% de cómo la va a jugar, es muy loco. Claro, yo lo escuché en el podcast de Talay, lo dice, bueno, a Calcano lo bueno es que le das cualquier mazo y ya te Ah, lo va mira, jugando. lo dijo A ver, Talay. Pues sí, fíjate. dice, dice, como Sparry es perfecto. Pues tú Sí, le sí, sí. das, tú le das a este, venga, pum, el siguiente, y en nada ya te lo está controlando Literal, tío, a un nivel aceptable. cogió la loto, tal, perdió 2 partidas y en la tercera dijo, voy a pensar. Y ya está. Y ya secuencias locas, ¿sabes? Y bueno, la Winnie y eso la jugaba, de hecho casi jugaba Winnie él, al final jugó Rack 2 porque... Pero bueno, eso es muy bueno. No creo que se arrepienta, ¿no? No, Lo que no. pasa es que a Calcano sí que no lo tienes en el equipo para Barcelona, ¿o sí? Sí, claro que sí, Ah, sí, sí. también, sí, yo me lo extrañaba, pues claro, en Trans Handshake está complicado, ¿eh? Entrar en Handshake está complicado, hombre. Ahí ya sí que, ahí no te puedes presentar simplemente por haber hecho top 4 en Atenas, ¿eh? En el que estoy también es muy complicado entrar, Sí, ¿eh? sí, 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 también es chungo. O sea, a mí me han metido porque, Mm, porque la gente que estaba en el equipo mm. había hecho torneos ya antes conmigo y me metieron, pero yo, o sea, yo estoy, ya lo digo siempre, lo digo otra vez aquí, eternamente agradecido en este caso a Mengu y a Calcano, pero a Mengu desde siempre, que creyó en mí desde el minuto 1,
porque también le dijo a esta gente que me metiera, ¿sabes? Claro, y yo he Claro. entrado en este equipo porque llevo los últimos 3 Regional Championship y los últimos 2 Pro Tours de la arena, que los juego a todos con Mengu. Y con Pivo un Sí, montón de ellos. Y con Calcano los últimos 2. Y con Lisitiano uno de ellos. Entonces, por eso entré en este equipo. desde que montó, ¿no? El disco aquel. Sí, no por el top 4 del DRC de Atenas. Porque Hombre, eso sí. ellos saben cómo trabajo, bueno, y somos colegas y eso, y me han metido. Pero que en este equipo la gente es buenísima. No, pero también es más fácil presentarte así, aparte de todo, ya de por sí que hable bien Mengu de ti y todo eso, aparte. Pero es más fácil diciendo, bueno, y aparte, pum, hay que tener top 4 en Atenas. Sí, Ya. sí, sí. Sí, bueno, y yo qué sé, como siendo más o menos constante, ¿no? Los últimos dos Pro Tour físicos no, pero todos los RCQ, los últimos 2 Pro Tour de Que, arena. Martos, ¿qué es mejor Calcano? ¿Jugador o persona? Mm, No lo sé, tío. No lo sé, Es que Zapata, es ¿dónde estaba muy majo. Calcano el 11S? Es que es muy majo Calcano. Es que sí, es mi hermano, tío. Yo lo quiero mucho. Lo conozco desde hace muchos años, pero últimamente que he estado más con él, es que es un tío de puta madre. Yo le tengo mucho cariño y no lo considero mi amigo. Sí, que es Eh, que además pero eso buenísimo el cabrón. O sea, no sé qué. no es porque no sea ultra súper buena persona, sino que es tan buen jugador que no puedes decir que es mejor persona porque es muy bueno, Claro, ¿no? claro, o sea, por eso, exacto. Creo que no saberte contestar a eso dice muy bueno hacia él. Por eso, pero Claro, en realidad no sé qué contestarte. alguna pregunta difícil te teníamos que hacer, no va a ser todo baño y masaje, ¿sabes? Claro, no, pero sí, es muy bueno y es un tipazo, la verdad. Pues que llegamos allí, salió con Rodman a no sé qué hostias, tal, y me viene el Rodman a hablar, tal, y nada, me giro, hola, tal, te hicimos un podcast en Salseo, no sé qué, tal, soy Zapata. Ah, ya me acuerdo, tal, no sé qué. A partir de ahí ya hablando contigo como si no Claro, pasara nada ni nada, que es algo que, o sea, que la gente normal hace, ¿sabes? Pero que yo que sé que tendría por qué. Sí, no, porque es verdad, hay mucha gente que es mucho más retraída a la manera, en la manera de hablar y estar más la barrera del lenguaje, que hay veces que, o sea, habla bastante bien castellano, pero hay cosas que no se entera. claro, Entonces el porque tío sí, coge y te lo dice en inglés y dice, si yo no me entero no pasa nada. Te lo digo en inglés y ya está, y nos entendemos así. nada, la polla, la verdad. Pero Eso bueno, es. toda la gente, o sea, la verdad es que toda la gente del equipo, joder, la verdad es que son todos muy bajos. Yo qué sé, Mengu es que es súper majo también. Yo qué sé, es que se la caña el tío. Lo que pasa es que parece menos accesible por el idioma, por lo que sé, porque es quien es, pero que es súper buena gente, ¿sabes? No Ya. sé. Ahora está aprendiendo español, ¿no? Que eso, sí, que eso es algo que joder, por ejemplo, cuando fuimos a Valencia con Talay, pasó una anécdota que fue bastante graciosa, que supongo que no le importará que la cuente. Y si le importa, pues yo qué sé, ya pedí disculpas. Es que No creo, no creo que lo escuche, así que. nos paramos a tomar un café en Mm. un área de servicio y había un chico con su novia que vino y le dijo, hola, disculpa, ¿eres Javier Domínguez? ¿Me podría hacer una foto contigo? Soy tu fan, ¿sabes? Y fue como, wow. Pero que no iba al torneo ni nada. O sea, en medio de Sí, un que área fue de en un servicio, área de servicio. Ah, de la vale, pero. nada, ¿sabes? Sí, sí. Mm. Y tal, ahí en plan, coño, sí, claro, nos hacemos una foto, no sé qué. Y nos sentamos y le dije, Talay, tío, ¿quieres hacer feliz a alguien de verdad? Pero esto es completamente en serio, ¿eh? No es manga, en plan, de verdad, quieres hacerle el día a alguien. Y Talay, pues, es súper majo, pero también es un poco tímido. Y dijo, hostia, no sé. Y yo fui y le dije, mira, me levanté y le dije, oye, ¿queréis tomarse el café aquí con nosotros? Y al tío se le iluminó la cara, ¿sabes? Y se vino y se tomó el café con él y con su chica, normal, pero yo creo que, no sé si lo escuchará o no, el chaval este, pero yo creo que ese chaval, pues, Bueno, sí, lo mismo no escuchas. Yo no, se fue pensaba que súper ibas a, contento.
Se Yo he fue dicho súper algo- contento, ¿sabes? A su casa, que es como, joder, Hombre, que claro. esta Ya ves. gente no, a veces quizás no es consciente de, pues eso, ¿no? La repercusión que tiene, sí, sí. Claro, ¿sabes? Yo había dicho lo de escuchar por Menguchi, no por, por Javier. A veces se escucha el podcast, a veces él, pero Menguchi no creo que lo escuche. Por eso lo he Claro, visto. joder, que gente famosa, ¿sabes? Que es Sí, sí, sí. campeón del mundo. Entonces, Gente que lo pero para por la luego, calle, a nosotros no. ¿eh? pero luego, Bueno, a ti no te pararán. Ojo, cálmate que Bueno, pero también luego son apenas. gente, quiero decir, son gente sí, súper pero normal. estamos hablando de la calle random, no en un torneo. Aparte. Ah, vale, sí, sí. No, sí, es broma. Pero por eso, todo esto venía a lo que decías de Calc. Que, pues claro, Ujú. pues, yo qué sé. Pues una persona como tú, como yo, Mm. un buen tío. Cualquiera. Sí, normal. Que, La mayoría de gente así es normal, ¿no? Yo qué sé. Siempre habrá algún gilipollas, pero sí, lo que sí, pasa pero es que bueno, que- igual yo, por ejemplo, viene, yo qué sé, Barcelona, Rey Duke, ¿no? Y yo voy y le saludo y estoy como más cortado. Por ejemplo, cuando jugamos en el Pro Tour de la Arena, jugamos un Mirror de Phoenix, que las partidas estuvieron súper guapas y tal, y yo le escribí, me acuerdo, un poco fanboy, ¿sabes? claro. Y el tío me contestó ahí súper majo, claro. Y yo pienso, pues seguro que Duque tiene a un Martos, ¿sabes? Que es su colega y que, pues como yo con Talay, seguro que hay gente que le escribe a él y dice, oh, thanks for the games, ha sido la ronda más importante de mi vida, yo qué sé. Y luego tú Sí. dices, pues vale, pues eso. Bueno, pero Pero está bien, que, está bien. Oye, ¿cómo fue lo de la Mengu Cuisine? ¿Te dejaron que hicieras una paella, no? Que fuerais a comer una paella, ¿no? bueno, mañana me voy a comer esa paella otra vez. Ese es un sitio cerca de casa de Talay que hace unas paellas que flipas. Súper, súper buenas. Y Bueno, sí, fuimos allá a comer. Sí, sí, sí. Y le dije, perfecto. oye, Bueno, este pueblo pongo yo. Sí, le digo, sí. Es esa que ese la, sitio es que se come muy bien. Es secreto, pero está muy, muy, muy bueno. sí, pues el secreto, pues dile a Sitio Genara que no diga secreto. el nombre del sitio directamente, que lo puso ahí. Está muy rico. Cuando vengas para Pete Barcelona podemos ir. Perfecto. Y eso, y nada, tío, súper contento de poder jugar el Pro Tour. La verdad que para mí es un sueño. Ah, eso Eh, justo te iba a preguntar ahora. ¿Preferirías que hubiera sido en Estados Unidos o no? no, no. ¿Mejor ahí Hombre, en Barcelona? pero a lo mejor, yo qué sé, no. Bueno, cualquier otra ciudad europea seguramente se hubiera preferido Estados Unidos, O sea, ¿no? Este te yo, hace yo creo que especial ilusión también por ser Yo creo casa, a lo mejor. que si no hubiese sido, o sea, para mí tendría que haber sido algo en plan Tokio o, Mm. o Hawái, que ahí hubiese dicho, Zaragarda, ¿sabes? En plan, me monto Hombre, vacaciones claro. con mi chica, vámonos para allá. Eh, pero si no, Barcelona. Para mí Barcelona es muy guay porque últimamente tengo el apoyo de mi familia y de mis padres con esto de las cartas, ¿sabes? Esto puede Ujú. parecer una tontería, pero yo he empezado a ganar cuando me senté un día con mi familia, con mis padres, y les dije, oye, mirad, eh, voy a seguir jugando a las cartas mientras pueda, porque me gusta, porque me hace feliz, porque llevo haciéndolo toda mi vida y porque primero os quejabais de las cartas con el estudio, con la universidad, no sé qué, ahora ya tengo mi vida hecha, ¿sabes? Y sigo jugando. Y tengo mi profesión y sigo jugando. Y tengo mi pareja y sigo jugando. Y entonces, si lo entendéis bien, y me hará feliz que lo entendáis y que lo respetéis, y si no, pues no tengamos más esta conversación. ¿Sabes? Fue un poco así. Que la verdad Ujú. que yo me senté con mis padres, les enseñé fotos, en plan, realmente, no sé si a alguien le pasa esto, Sí, yo creo que que, sí, que- que que habrá no mucha más tiene, gente en situaciones parecidas. que no tiene como el apoyo de su familia, o que su familia lo ve como algo raro, o qué tal. El otro día leí un tipo que hablaba un poco de lo mismo del póker, que seguro que es mucho más por todo el estigma que tiene el póker y tal. Pero yo lo hice, ¿sabes? Yo le llevé fotos, le llevé una foto con Dupuy fumándose un puro en Hawái. El de Hawái, sí. Le enseñé fotos mías en Japón con la arena, ¿sabes? Bueno, Sí, le sí. enseñé fotos, o sea, y les dije, esto es vuestro hijo feliz, ¿sabes? O sea, he sido feliz, gane o pierda,
invierta mi dinero en esto, mis ganas, ¿no? Porque la mayoría invertimos tiempo y recursos y dinero en esto y no nos sale a cuenta monetariamente, es lo que me hace feliz, ¿sabes? Y yo miro atrás en mi vida, tío, y seguro que vosotros también. Y la mayoría de vuestros recuerdos felices, pues muchos de ellos son con las cartas, no la mayoría, pero muchos de ellos, Sí, muchísimo. seguro. Sí. Hombre, claro. Y no piensas en torneo. O sea, piensas en el torneo, pero porque es muy fácil asociar el momento a un torneo. Pero yo pienso en momentos. Os acabo de decir, pues eso, Dupu fumándose un puro ahí porque le fue bien. No os acabo de decir cuando Sí, cuando le gané la final del draft a Owen y por el 3-0, me la suda. mayormente cosas de Gathering, sí. Claro, ¿sabes? Igual es lo que puse en el tweet, ¿sabes? En plan, llevo El, 20 años jugando a esto. Es la primera vez que me hago top 8 en un torneo grande. Acabo de tirar una partida. Me da igual. O sea, estoy en las putas nubes, ¿sabes? sí, sí. Luego en la moto lo recuerdo, pero estoy en las nubes. Y yo recuerdo, sale un poco en el vídeo que Nils está al lado y se cabrea y se levanta y yo ahí, que a Nils, que le tengo mucho cariño, le cogí del brazo y le dije, ubícate. Y me dijo, ¿cómo? Y le dije, que te ubiques, tío. En plan, hay que saber perder y más ahora. ¿Sabes? Toda la gente que tienes a tu alrededor le gustaría ser tú ahora mismo. O sea, da igual. Acabas de perder. Ya está. Ubícate. ¿Sabes? No brotes aquí, que no te enfades. Es decir, Sí, Nils, cuando pierde eso Bueno, se tenía ve. mucha frustración Mm. en ese momento, ¿no? Sacar la frustración en un momento, pero bueno. que joder, también pues que más frustración intentar que yo, que vivirlo. encima que palme fue por capullo. Sí, 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 claro, claro, por supuesto. Pero al final tú miras un poco más allá y dices, joder, estamos aquí todos en Atenas porque nos lo podemos pagar, jugando a las cartas con nuestros amigos y que encima nos ha ido bien en el torneo, ¿sabes? Sí, sí, Hombre, que os total. ha faltado ahí la guinda del pastel, pero vamos. Claro, joder, claro que me gustaría estar clasificado para Pero lo mundial, pero ¿qué importante me es Pro sale? Tour. Claro, Ujú. tío. Y bueno, no sé. ¿Ya has visto? Ah, sí, esto. A que hablé con mis padres y fue como. Joder. Hicieron como un clic. Que no es que nunca han sido unos ogros, ¿eh? Pero no sé si me entendéis, pues a vosotros, pues Sí, hostia. pero que Sí, no, que Igual no no te vas a deberían otro del fin de todo semana bien. fuera y pidiéndote días y qué Mm. haces y otra vez gastándote el y el dinero y dinero. eso es. Mm. Sí, ¿Sabes? sí, total. Y me dijeron, hostia, ¿y cómo podemos hacer? ¿Y qué carta vas a jugar? ¿Sabes? Fue como mi madre preguntando de qué carta voy a jugar. Claro, fui a comer el día de antes, les llevé la baraja, se las enseñé y dije, firmarme aquí, les llevé un boli. Pero ¿y esto no te van a decir nada por firmarlo? Que si me va bien y salgo en cámara, lo vais a ver, no sé qué. Y justo, pam, tío, por lo que sea, tío. Pues mira. Sí, todo suma, está claro, está guay. Todo Sí, sí. suma, tío. Yo, las dos últimas rondas, yo sabía que las iba a ganar por top 8. Y pasó todo lo que tenía que pasar para que yo las ganara. Pero es que las iba a ganar. Lo quería más que mi oponente, tío. Es que, yo qué sé. Eso es lo que decía el Tony, ¿no? Que cada vez que se sienta en una mesa, no hay nadie en esa mesa que tenga más ganas de ganar que él. Eso es. Pues así estaba yo, tío. Y mis dos oponentes perdieron por jugar mal. Se sentó mi oponente en la penúltima y me dijo, enhorabuena por el Pro Tour. Y dije, ¿cómo? Y dijo, sí, ya está clasificado el Pro Tour. Te dije, Pero yo voy por el todo, amigo. estoy jugando con el top 8. Y siéntate aquí. Y el tío, ya, pero están clasificados al Pro Tour. Y pensé, te voy a pedir una paliza. Y se la di, pero se la di en plan, por eso. Y luego mi oponente de monogreen, justo antes de pactar, se suicidó él solo. O sea, yo llevé la partida al extremo para ganarle con un Croxa y se la gané porque se la tenía que ganar. Porque el tío, con 2 cartas en la mano, me jugó sus 2 últimas cartas, me mató el Croxa, me lo hizo un ciervo 2-4 y estaba a 3 y me hizo vas y le dice stomp al final del turno al Karn, te lo mato, enderezo, con las 2 blocks que tengo aquí, me descarto 2 cartas, te traigo el Croxa y te mueres, porque estás a 3. Vamos, ¿Sabes? igual que nosotros implosionamos, igual que implosionaste tú alguna ronda, también implosionan también tu oponente. Claro, pero, o sea, si yo juego la final con el foco con el que yo jugué las 2 últimas rondas, pero top 8,
lo gano la ronda seguro. O sea, la ronda no sé, pero esa partida seguro. Sí, sí, claro. Y eso. No sé, además es que fue todo muy épico, porque, o sea, en plan, yo tenía una mano de Swamp contra la Green esta. La mano era Swamp, Kikijiki, Kikijiki y una Extinction Event o algo así. Ujú. Y dije, Keep, me voy a robar la montaña firmada por mi chica. Porque yo miré la mano y vi el Swan de mi padre, el Swan de mi madre, y dije, esta mano, y dije, Keep. Y la carta. Está aquí toda la familia. Sí. Y me hizo elfo, me robé un push, le maté el elfo. Me hizo tierra bass, me robé una shadow, le jugué la shadow. Me hizo tierra troll, montaña firmada por mi chica, montaña saga y te pego una paliza. Y ya está. ¿Sabes? Ujú. ¿Y ese equipo no? Yo las miré y dije, estas son las mías. Por eso que os digo que. A Yo ver, qué sé. no es solo jugar, que luego las sensaciones y todo eso, que es básicamente un poco de lo que ha ido un Que poco yo el me podcast, senté ahí y contar un poco más dije, de lo de que solamente jugar. claro, yo le voy a ganar y ya está. Y voy a jugar bien, pero se lo voy a ganar. No sé. Y Sí, sí, luego, bueno. claro, te haces top 8 y joder. ¿sabes? Y llamo a mi madre y ¿qué? ¿Y otro top 8? Y yo, sí, que has ganado algo, como siempre, ¿no? Eso te clasifica a otro, ¿no? Y dinero. No, 7.000 pavos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí ya Bueno, sí, lejos, ahí ¿eh? ya. Que me vas ¿a dónde me vas a invitar, no? Claro, 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 claro. claro. Por el pantano firmado, eso tendrá un porcentaje, ¿no? Un Claro, porcentaje claro, para claro. mí y otro para Y papá. no, Claro, claro. y eso, y en Barcelona y hostia, y van a venir a verme, ¿sabes? Ah, hostia, Que, sí, es verdad, también. claro, porque van a ver, es un evento guay, a mi padre es un friki Bueno, que lo le malo caga el Señor de que. los Anillos. Voy a jugar el Pro Tour de, o sea, estoy drafteando a Frodo y a Sam. O sea, no sé qué hago con. O ¿Qué sea, puede si pasar son las malo? pollas, Claro. tío. Además, el Sí, sí. set es la caña. Yo voy a jugar el Pro Tour de Barcelona en mi casa, drafteando a Gandalf y a Frodo, tío. Sí, Hola. Sí, que lo malo de eso es lo de que van a ir a verte, pero bueno, pues el pase vale. ¿Cuánto valía el de un día? 22, 26 euros era un día. Tengo un plan que es Ujú, enviarle un mail a Wizards y claro, pedirles pases para mi padre y para mi madre. sí, sí. Pues A ver si me lo dan. intenta gestionarlo ya, porque es que si no, pues, la Porque al verdad final ellos que. no van a jugar nada, pero se lo voy a explicar, le voy a pasar la foto, tal, y le voy a decir, Vale, oye, es aquí en vale. mi casa, me haría ilusión. Ellos no Ujú. juegan, vienen a verlo y para pasarse 15 minutos a verme ahí dentro y ver cómo es un torneo, ¿qué? Van a pagar. Ya ver qué tal. No sé. Pero ese chico, que muy contento, la verdad. Muy bueno. No se puede decir mucho más. Cuando haces las cosas bien y te salen, pues joder, las sensaciones. O sea, cuando pones trabajo y no te salen, es como más trabajo más, pero de repente cuando te salen, pues es que la polla. Y ahora ir a Barna y me estampo, pues me estampo. Pero Bueno, guay, pero guay, bueno. guay, 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 ¿sabes? Pues habrá que hacerlo bien el deal, ¿no? Si al final es así, ¿no? Claro, y ya está. Y a todos los que estéis ahí, que podáis identificar mínimamente conmigo, más que nada o sea, porque es fácil identificarse, ¿no? En este caso, pues yo qué Ujú. sé, vosotros dos o cualquiera que está jugando y qué tal, darle, tío. Porque este juego ya es guay sin ganar. Cuando te pinchas uno así, pues. Yo pensé en Dupu la semana anterior cuando se ganó el torneo, lo vi, joder, y pensé que cabrón el Dupu, tío, que le he pelado en la primera ronda. O sea, que cabrón, no, me alegro un montón por él, es la polla, Ya, ¿sabes? ya, sí, pero. Pero se ha ganado el torneo, joder, yo también quiero tener esa cara, tío, y verlo flotando. Y a la semana siguiente era yo, ¿sabes? Era- Y vino y me dijo, ¿qué? Enhorabuena. Y le di un abrazo, y digo, Dupu, tío. Yo qué sé. Claro, es que eso es lo que mola, está claro. Claro. Que le hacemos la pregunta del anterior invitado a Martos, a ver qué nos cuenta.
A ver si Sí, nos va digo a yo, nos mandar. vamos acabando que A Tony ver se si tendrá que no. ir, ¿no? Esta gente se tendrá que ir. Se me trae a currar. ¿Qué harías por ir al Worlds? Un año de celibato. Celibato total, no vale ni petting, ni sauna sana, ni nada. O sea, Por ejemplo, ni autoamor tampoco. ni autoamor, ni nada. Ni frotarse la varita, ni nada. Esto, la pregunta, o sea, el Sí, la último pregunta del invitado sabía que anterior. venía yo y dijo, No lo No, no, sabía no lo sabía, no exactamente, lo pero sabía. lo sospechaba bastante. ¿qué haría por ir al Worlds? O sea, O- pero la pregunta es ¿qué haría o si estaría un año sin... Bueno, son es las que dos es doble cosas, pero pregunta, ¿no? Hazlo claro. como doble pregunta mejor. O sea, ¿Harías que un diga. año de celibato por ir al Worlds? Ay, O sea, es que yo creo que mi pareja no estaría muy de acuerdo. Entonces, Ya, o ya, sea, me claro. quedaría sin pareja, ¿no? Ahí, entonces, ahí está entonces, la si la movida, claro. pregunta es si cambiaría a mi pareja por el Worlds, la respuesta es no. Por lo tanto, la primera se anula. No Vale, podría entonces, mantener el año de celibato ni aunque quisiera. ¿y qué harías por el Worlds Algo entonces? loco, ahí está. Ya que eso no, eso ya es demasiado loco. Eh, es que esto que voy a decir, tío, no sé si os lo vais a creer, pero es que yo estaba jugando las semis por el Worlds y me daba un poco igual, ¿sabes? Me daba un poco igual, porque creo que, primero, que ya jugaba el Pro Tour y el Pro Tour está bien, y segundo, que el Worlds es como que no siento, no sé, o sea, si lo juego la polla, pero siento como que no pertenezco ahí, ¿sabes qué hago yo? O sea, soy matado en un Worlds. Es como algo, Bueno, pero es que Síndrome del World en impostor. sí es nuevo y va a ser algo distinto, algo. Me o sea, refiero que no. el A Pro ver, que no Tour, es el World joder, de sí, 24 personas. claro, o sea, ese Dios. O sea, claro, para mí este Worlds se siente como un Pro Tour más, que no lo es, no lo Pero estoy no lo es, no denostando, lo no lo es. estoy denostando, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque por Es la premios polla, es la polla. y por cómo hay que clasificarse, no lo va a ser. No, no, Va a no, es ser la una polla. cosa distinta porque el nivel yo creo que puede ser incluso un pelín o quizás distinto al de un Pro Tour, ¿eh? Pero, o sea, ¿me habéis entendido con lo que os he dicho o no? Sí, 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 sí. Como que yo estaba ahí jugando y ya no tenía presión. O sea, yo tenía mucha más presión en la última ronda por hacer top 8 que contra Miguel. Yo jugué los cuartos contra Miguel y estaba ahí que si me ganaba, no sé si habéis visto el vídeo, pero estábamos ahí de risas. O sea, pero de Sí, risas hombre, claro. literal. En plan de que me dijo, va, me meo, y le dije, va, yo también. Y fuimos de la mano al lavabo, ¿sabes? Y se quedaron ahí los del cobraje. ¿Dónde vais? Sí, al lavabo, que nos veamos. O sea, y yo le gané y vi que él estaba contento y que no le importaba, literal, porque es mi amigo y yo me hubiera sentido igual. Entonces esa ronda para mí fue súper feliz. Y luego palmé, pues, guay, va. Me dio bastante igual. O sea, fue la ronda importante que más igual me dio perder, digamos. Ujú. Dicho esto, yo estoy en el Pro Tour de Barcelona el mes que viene jugando apretado y me estoy jugando en Vital Walls, ahí ya la cosa cambia, ¿eh? Ahí igual me pongo el cinturón ese de un año. De loco, de te voy a ganar, focus, mente cerrado No, ahí de el puños del y ala. celibato, el cinturón del celibato. Ah, sí, 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 sí. El de castidad. ¿Qué haría por ir a no lo sé, es que no lo sé, tío. Venga, un año Eh, sin ir al sitio ese para top. Bueno, no, nunca más, nunca más. Están muy buenas eh, esas paellas, Martos? Míratelo a ver, sí. O sea, ¿qué haría? Uf, mira, Un brazo, dejaría de 6 ver horas. la tele un año. Dejaría de ver la tele un año, por ejemplo. Dejaría de jugar a Magic un año. Uf. O sea, pero entonces no vale. A ver si dejas de jugar a Magic para jugar a Magic como antes, como antiguamente, ¿eh? Para los nacionales. Eh, No. Bueno, o sí, sea, está bien contestada. Bueno, Ya, mira, dejar de ver dejando la la tele, tele en dejar de plan no ver jugar. series ni pelis, ni noticias ni nada. si tuviese que decidir ahora mismo entre... Ah, es que no lo sé, por ejemplo. Estoy comparándolo con un ascenso en mi trabajo, por ejemplo. ¿Sabes? Mm. Eh, voy al Wolves. Voy al Wolves.
Voy al Wall de cabeza y ya pediré el aumento después. Voy al Wall, ¿sabes? Yo qué Claro, sé. aunque financieramente no es lo más, no es lo más sabio esta decisión, pero. Yo voy al Wall todos los días. O sea, es algo muy importante para mí, pero no sé, sí. Dejaría de entrenar un año. Wow. Uf, esa es Te dura, pondrías como una Bastante. cerda, auténtica. Ah. Uf. Uah, no lo sé. Creo que sí. O sea, es bastante importante. Pero no lo sé. No sé. Bueno, a ver si va bien Barcelona, la verdad. Sería increíble. Espero veros a todos ahí. Y yo voy a entrenar para Barcelona. Esa es la actitud. Pero sería la caña. Que, Pero vamos, que. escúchame, dinos una canción para que acabe el podcast. Mira, os voy a poner una canción. Se me acaba de. O sea, es esta la canción. Y os voy a explicar el porqué, ¿vale? Y ahora vais a decir, me da igual. El que lo esté escuchando y crea que es una moñada, me puede comer los huevos. Así es. Yo me Bueno, metí en la espérate, ducha. porque claro, si con el cinturón de castidad igual no hay No, no. posibilidad de esa Mira, situación. yo me metí en la. Esto es verídico y salí, y lo puede decir Roman o Calcano, que eran los dos que estaban ahí. Salí de la ducha y dije, holy shit. Yo me metí en la ducha el domingo por la mañana antes de jugar, que había hecho 8-1, y puse el aleatorio de mi Spotify, que es miles de canciones, ¿vale? Ujú. Y la primera que sonó fue Como si fueras a morir mañana, Fuera a morir mañana. de ¿De quién es Leiva, esta? de Leiva. Y, y si escucháis la letra, entenderéis por qué cortocircuito. Ya le iba solo, así que no de pereza, le iba solo. Sí, sí. O sea, Luego, os voy a decir, por eso os digo que os voy a decir los 4 primeros versos de esa canción. Voy a leer, ¿vale? Muy mítico todo, esto, Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. ¿En Ahí serio se ha dice cazado, también 20 años? Se ha Esa es- cogido, Así es como empezó la canción. Y yo estaba duchándome y dije, what the fuck? ¿Cómo? Sí, sí, bastante loco, tío. ¿Qué os parece? Esa es la canción que quiero que Bueno, pongáis. pues esa la ponemos muy bien. Me gusta además que tenga sentido, Sí, sí, sí. que sea un poco más tal. Que, oye, pues Martos, muchas gracias por la clase de Era hombre, filosofía. zapata. Ah, no, nada, pues no. Camilo, Tiene que decir una pregunta también para el siguiente. es verdad, llevo usted razón. Pregunta Martos. Una pregunta para el siguiente. Que no sabes quién es. Que no sé quién es. Wow. Estoy pensando, ¿eh? Vamos a hacerlo dinámico. Ah. Una pregunta para el siguiente es. Es que la pregunta que me ha hecho es muy buena, la de ¿qué darías por el La de Word? Dani. La de Dani. Es que es muy buena. Así que yo creo que la pregunta sería, ¿cuál es tu mejor momento? O sea, ¿cuál ha sido tu momento más feliz de las Magic que no tenga que ver con ganar una partida? Venga, esa es la pregunta. Vale. Tu momento más feliz de Magic. Vale. Que no sea ganar una Sí, sí. partida o ganar un torneo. Por ejemplo, cuando te quitaron el cinturón de castidad después de un año sin poder jugar. Para poder jugar este torneo, no vamos a ver. Ahora ya le puedo dar las gracias y meterme con él. Sí, hombre, claro. Bueno, métete también con Carlos, ya que estás. Ya, si quieres ya meterte con gente. El que me lleva la agenda para ver cuándo tengo que ir y cuándo no tengo que ir para verle. Ahí está, Porque ese. que vivo en el centro de España, pero soy yo el que es difícil de ver y vive en un poblado chabolista allí en Alemania. Desde luego. Que muchas gracias, Martos, por habernos dado la clase de filosofía barata esta. Y de. Es lo que hay. Y enhorabuena. Bueno, ya te la di en su momento, pero que enhorabuena. Y la verdad que me ha molado bastante esto. Probablemente el podcast en el que menos se habla de Magic,
seguramente a Tony Ramis igual también le gusta. Muchas gracias a vosotros. Sabéis que os tengo mucho cariño a los dos y que sé que os alegrasteis de verdad y así os lo hice saber. Así que nada, espero veros en Barcelona pronto y echar un rato y una cerveza, ¿vale? Hombre, Chachi. ahora yo estaré por allí animándote de fanboy. Eso. Ve, pregúntale si te puedes tomar el café con él. Bueno, claro. Qué No, idiota. yo le diré, le pediré una foto y me iré cerquita por allí con cerquita, para que venga él. O me Venga, digas, hola, chicos, si quieres venirte aquí, te puedes tomar un café. No puedes, te dejo que los invite a un café. Un abrazo grande, tíos. Venga, Venga, tío, hombre. Cuidado mucho. Chao, chao, chao. hasta luego. Adeu, off. Adeu, off. De locos.